Amén. Qué bendición. Buenas tardes una vez más. Gracias, hermanos, por ese precioso canto y también ustedes, hermanas y hermanos, que han tocado en la orquesta para cantar a nuestro Dios. Vamos a la palabra del Señor ahora en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios, Tercera de Juan, versículo 5. Vamos a ver el joven, el hermano que está ahí en el control. Échele ganas, ánimo, ¿verdad? No se me quede dormido, no hipnotizado. Esté atento aquí a todo lo que estamos para que cambien los versículos a tiempo. Échele ganas, ánimo. Y si se equivoca, no se preocupe, corríjase. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Versículo número 9, por favor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué tremenda acción, ¿verdad? Qué tremenda acción de esta persona Diótrefes. Tenemos dos ejemplos, dos clases de miembros en las iglesias. Hermanos que son una bendición, pero también lamentablemente hay hermanos que no son una bendición. La semana pasada aprendíamos de gente que son un peligro para la iglesia. Imagínense ustedes en gente que en vez de dar la bienvenida a la gente, a los hermanos, se dedique a correrlos, a expulsarlos de la iglesia, a decirles: tú no eres bienvenido aquí, no nos gusta tu presencia. Creo que eso no ayuda a ninguna iglesia. Y el evangelista Juan habla primeramente del hermano Gallo. Y gente, no es gallo porque es de pelea, no. Es un buen hermano. Un hermano que anda en la verdad, se conduce en la verdad, que fielmente se conduce prestando ayuda y servicio a los hermanos. Y habla de Diótrefes, que anda parloteando, que habla mucho, daña, afecta, tal vez lleva y trae. Bueno, Diótrefes es todo lo contrario. Hay hermanos que son una bendición, hay hermanos que muchas veces no lo son. Como pastor, yo siempre deseo que todos nosotros queramos ser de bendición para nuestra iglesia. Vamos a orar, que Dios nos ayude en el mensaje. Padre, te damos gracias porque nos permites estar aquí en esta tarde, noche, y porque podemos abrir tu palabra y aprender de ella.
Por favor, te pedimos, nos des entendimiento, comprensión de lo que tú quieres enseñarnos y mostrarnos. Te damos gracias por esta bendita oportunidad, doble bendición de estar aquí en tu casa este día domingo. Háblanos, edifícanos. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén. Como aprendimos la semana pasada, hay gente que no son una bendición para la iglesia. Hablábamos, por ejemplo, de los ociosos, de los que no hacen nada, pero critican a los que sí hacen. Hablábamos de los que llevan y traen, los chismosos. Hablábamos de los que andan desordenadamente. Hablábamos de los que causan división. Hablábamos de los mutiladores del cuerpo. Hablábamos de los que practican falsa doctrina, de los que admiten falsa doctrina y luego practican falsa doctrina. Hablábamos de los lobos rapaces. Hablábamos de esto. Esa gente es un peligro para la iglesia. Hoy, en esta noche, yo quiero hablarle acerca de hermanos que son una bendición para la iglesia. Hermanos que son una bendición para la iglesia. Son como el hermano Gallo. Son hermanos que siempre están esperando o inclusive hasta buscan la oportunidad. Denle salida al muchacho, por favor. Gracias. Siempre buscan la oportunidad de ser de bendición a alguien más, de ser de ayuda a alguien más. No cierran su corazón, no cierran su vida a querer ser de ayuda y bendición a alguien más. Son gente que vive en la gracia de Dios, y en la gracia de Dios, como dice la palabra, recibimos de gracia, se dan de gracia, damos de gracia. Y bueno, quiero hablarle de esta clase de personas, de esta clase de hermanos, son tan útiles en nuestra iglesia. Creo que en buena medida, si el Señor nos ha traído hasta aquí, ha sido por esta clase de hermanos. Hermanos que han perseverado, que han continuado, que han sido fieles, que han permanecido. Y por esa causa es que llegamos hasta aquí. Hoy, en estos años, estamos viendo el resultado de el trabajo que se hizo hace 20, 25, 30 años atrás. Solamente o simple y sencillamente cuando vemos nuestros hijos tomando decisiones correctas, como los hermanos que hace un momento aquí se presentaron, Daniel y esta Ariana. Y vemos ese resultado, que no es cuestión de la casualidad, no es cuestión de que les tuvieron suerte, porque nosotros los cristianos no creemos en la suerte. Nosotros los cristianos tenemos fe que Dios es poderoso para hacer muchas cosas. No es por suerte, sino es por fe, es por creerle a Dios. Y podemos ver así. Y lo que hemos tenido ahora recientemente con las bodas de nuestros muchachos, las bodas que vamos a tener más en este año, el día viernes tuvieron una gran reunión aquí, lo que se llama una despedida de soltera de la hermana Denise, que está en semanas para casarse con su príncipe azul. Y fue algo tan bello, tan hermoso. Es más, hasta yo alcancé.
de las tostadas tan ricas que compartieron. Y cuando llegué y miré esa montaña de regalos, y yo dije, wow, esto estuvo bueno. Qué bendición. Nos tocó sembrar a nosotros y gloria a Dios que nuestros hijos están cosechando. Qué bendición, me gozo por eso, ¿verdad? Que ellos puedan cosechar y puedan ver que el hecho de seguir en el camino del Señor, esto no es otra cosa más que bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Qué bueno es Dios. Qué maravilloso es Dios. Y nos gozamos en los jóvenes que recientemente hemos casado, los que se van a casar en estos días siguientes, y los que se van a casar para el fin del año también. Entre ellos, gracias a Dios, mi hijo. Ya tenía ganas de casarse él hace 2 años, pero no había con quién. Ahora ya hay con quién. Y bueno, le damos gracias a Dios por eso. Pero todo es resultado de que ha habido hermanos a través del tiempo que han sido de bendición aquí en nuestra iglesia. ¿Quiénes son esos hermanos que han sido de bendición y que seguirán siendo de bendición mientras Dios nos ayude y nos permita estar aquí en esta tierra? En primer lugar, siempre se va a requerir de hermanos maduros en la vida cristiana, maduros en la fe. Gente comprometida con Dios. Gente que no anda jugando. Gente que está en serio con Dios y con las cosas de Dios. Esa clase de hermanos son una bendición. Se convierten en pilares de la iglesia. Se convierten en columnas de la iglesia. Son gente seria. Son gente comprometida. Son gente madura. Son gente que ha aprendido a amar a Dios y a poner a Dios en primer lugar. Son gente que se han dado a sí mismo primeramente a Dios y después a su obra, a su iglesia. En Hebreos capítulo 5, versículo 14 nos dice la palabra de Dios: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es gente que no se ha querido conformar a solamente conocer a Cristo como Salvador de su alma. Es gente que ha querido conocer más de Jesús, de cómo es Él, de su carácter, de cómo vivió, de cómo habló, de cómo reaccionó, de qué fue lo que Él hizo en momentos claves, en momentos decisivos. Han querido aprender de Él, de su forma de ser, de su humildad, de su amor, de su compasión, de su entrega, de su sacrificio que Él hizo por toda la humanidad y por nosotros mismos también. Es gente que ha querido crecer, que ha querido madurar. Como dice 2 de Pedro 1, 5 al 7, nos dice la palabra de Dios: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a la fe virtud. Noten, es gente que está añadiendo conocimiento, añadiendo virtudes a su vida. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Añádele a la paciencia piedad, y a la piedad, versículo número 7, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Gente con una capacidad de madurez espiritual, de fe, de amor, de entrega, de compasión por Dios y también por la obra del Señor. Qué bendición es ese tipo de gente en la iglesia.
gente que no anda jugando con las cosas de Dios, gente que está comprometida con Dios, está comprometida con las cosas de Dios, está comprometida con el Señor, está comprometido con su iglesia, está comprometido con su obra, está comprometida con el servir al Señor. Gente que está allí. A veces puede ser muy calladamente, pero están allí constantes, perseverando, continuando, permaneciendo, siendo fieles, siguiendo. Gente madura, gente que no por cualquier cosita, ¿verdad? Piensa que, ay, yo no sé si voy a seguir. Ay, mejor ya no voy a ir. Ay, no es gente de ese tipo. Esa gente va y viene de una parte y de otra parte. Pero la gente que es de bendición es la gente que queda, la gente que permanece, los hermanos que ahí están, los hermanos que perseveran, los hermanos que siguen a pesar de las circunstancias, a pesar de los obstáculos, a pesar de las situaciones complicadas o difíciles. Ahí están, ahí siguen, ahí han continuado hasta que el Señor los llama a su presencia. Es maravilloso que a través de los años poder contar con ese tipo de gente, con ese tipo de hermanos, ¿verdad? Que son y están comprometidos con Dios. Son maduros en la fe, no se dejan mover fácilmente, permanecen. Son maduros en carácter cristiano, son capaces de discernir entre lo bueno y lo malo, maduros en conocimiento de la Biblia. Son hermanos que no se quieren quedar como niños, son hermanos que conocen y saben doctrina. Me decía esta mañana el hermano Jesús Santos, y él tenía una salida a la ciudad de San Luis, Río Colorado, Sonora, por el fallecimiento de un familiar. Y me dijo, pastor, ¿qué necesidad hay de que alguien pudiera ir y hablar en ese funeral? Yo pensé y dije, yo creo que no nomás allí, sino en todos los funerales y en todas partes. Y entonces me dijo, en este siguiente ciclo, yo voy a tomarme el tiempo, porque yo veo que hace falta gente que sepa hablar, para tomar clases del Instituto Bíblico y poder aprender a comunicar la palabra, a hablar la palabra, a transmitir la palabra. Qué bueno, son gente que quieren aprender, gente que quieren saber cómo pueden ser de bendición a otros. Y me da gozo, me da alegría. El hermano prácticamente tiene 60 años, pero tiene ese deseo de no quedarse así como está, sino de aprender para, en casos como este, el cual a él le tocó en su familia, poder ir, llegar, abrir su Biblia y poder hablarle a sus familiares. Esa gente madura, como es de bendición en la iglesia. Esa gente que ha crecido en la fe, como son de bendición en la iglesia. En segundo lugar, los hermanos que son una bendición para la iglesia son hermanos que guardan la unidad de la fe. En Efesios capítulo 4, versículo 3, nos dice la palabra de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son gente que guarda la unidad. Hermanos, en verdad, la fuerza de una iglesia no es en su tamaño, sino es en la unidad con que cuenta. Esa es la fuerza de una iglesia. Mientras más una iglesia esté unida, como dice la palabra, por todas las coyunturas, todos los miembros unidos, ¿verdad? Por supuesto tendrá más fuerza y por supuesto tendrá más impacto. Una iglesia desunida, una iglesia que no tiene unidad, será una iglesia muy limitada en todos los aspectos y en todas las áreas de su ministerio. Pero cuando tenemos hermanos que guardan la unidad,
hermanos que aman su iglesia y quieren estar unidos, tienen este sentido de pertenencia, son una bendición. En la mañana, cuánto me gocé de ver a Arturito y su mami, la hermana Xochitl, su tía que vino también, y estuvieron aquí. Sabemos por todas las circunstancias que han pasado, pero siempre hay y tenemos bastante contacto con la hermana, con la familia, y siempre están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Siempre con el deseo de que la iglesia siga, continúe, permanezca. Pero eso solamente se logra con hermanos que estén unidos. En 1 Corintios 1:10 nos dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué cosa, hermanos? Unidos en una misma mente y en un mismo corazón. ¿Cómo hace falta entonces hermanos que son una bendición para la iglesia? Son hermanos que tienen un mismo espíritu, una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Tienen comunión, tienen unidad unos con otros. Esa clase de hermanos son una bendición, porque la unidad de la iglesia hace la fuerza de la iglesia y el potencial de la iglesia, y hasta donde puede llegar una iglesia con un pueblo que estamos unidos, bien unidos en comunión unos con otros. Esos hermanos que guardan la unidad son hermanos que son una bendición para la iglesia. El hermano Gabriel García les contaba la semana pasada de que una vez llegó un hermano y le dijo: deja la iglesia, vámonos a abrir tú y yo otra iglesia, deja la iglesia. Simplemente el hermano le dijo: tú no sabes lo que estás diciendo, yo no voy a dejar mi iglesia, ni tampoco voy a traicionar a mi pastor. Para terminar, ese hermano con su familia no existe hoy en día. Sus hijos todos están perdidos. ¿Tú te imaginas a dónde quería llevar al hermano Gabriel? ¿Tú te imaginas a qué caos quería provocar que el hermano Gabriel dejara la unidad de la iglesia para ir a una perdición segura? Como ese hermano así fue y así se dirigió, y acabó y destruyó su familia, destruyó su matrimonio, destruyó a sus hijos, y todos están perdidos hoy en día. ¿Tú te das cuenta? No solamente son un peligro, pero lo importante es, si tú te vas, tú vete, y yo me quedo guardando la unidad de mi iglesia. Esa es la clave. Yo recuerdo hace mucho también, hubo un hombre que se levantó y dijo: pues yo nomás me levanto aquí para decirles que este es el último día que voy a venir a la iglesia y me voy. Y me levanté y yo le dije: que le vaya bien, ¿verdad? Aquí nos vamos a quedar los que queremos estar y los que queremos servir al Señor. Si me pregunta cuál fue el fin de esta familia, no estuvo bien, no les va bien, no terminan bien. No es un final feliz, sino todo lo contrario. Hay desdicha, hay desgracia, hay tristeza, hay pena, hay dolor y tantas cosas, porque no es así. Pero hay una bendición cuando estamos aquí, cuando estamos unidos aquí, cuando estamos con los que se gozan, pero también como iglesia hemos aprendido a llorar con los que lloran. Así de que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, estando perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En tercer lugar, los hermanos que son una bendición para la iglesia son hermanos que permanecen en la verdad. Hoy en día hay mucho revuelo, muchos vientos de doctrina por todas partes, soplando por todas partes.
trayendo tiempos de mucha confusión religiosa en medio del pueblo de Dios. Nosotros debemos de no solamente conocer la verdad, sino de andar en la verdad y permanecer en la verdad, de seguir en la verdad. Leemos allá en 3 de Juan 3 y 4, 1, 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Versículo 4. No tengo yo mayor gozo que que el oír que mis hijos, ¿qué dice? Andan en la verdad. Qué bendición, qué gozo. Hermanos, que pasa el tiempo y qué bendición es saber que los hermanos andan en la verdad. Eso nos da mucha alegría, mucho gozo, mucho regocijo, ¿verdad? Hermanos que conocen la verdad, que andan en la verdad y que permanecen en la verdad. Eso, hermanos, es una bendición porque pasa el tiempo, pasan los años y gloria a Dios, ahí están los hermanos, ¿verdad? A veces nos topamos con gente que un día anduvo y preguntan, ¿y qué haces ahora? ¿Cómo vives ahora? ¿En qué andas ahora? Y la respuesta, en lo mismo. ¿Todavía estás allí en la iglesia? Todavía. ¿Todavía estás sirviendo a Dios? Todavía. Y gloria a Dios, qué bendición por eso, amén, hermanos. Y la gente se queda asombrada, todavía, pero ya pasaron 10 años, ya pasaron 15 años. No, es que esto es de por vida. Esto no es por una cuestión emocional o sentimental, por un poquito de tiempo. No, Señor, esto es de por vida. Y nos da gozo y alegría de ver los hermanos que permanecen en la verdad, que andan en la verdad. Y escúchame, y que nos vamos a morir en la verdad. Que vamos a pasar a la gloria sabiendo que hemos caminado en la verdad y que hemos permanecido en la verdad, que hemos conocido la verdad, que hemos caminado en la verdad y que hemos permanecido en la verdad. Y así vamos a irnos a la gloria. Esa clase de hermanos son una gran bendición para la iglesia. No hay mayor gozo que que oír que sus hijos, espiritualmente hablando, andan en la verdad. Pero pasemos al número 4. Hermanos que son una bendición para la iglesia son hermanos que oran. Esa es una gran bendición. Hermanos y hermanas que oran. La verdad, mucho del ministerio no es lo que hacemos. No se sostiene por lo que hacemos. Se sostiene por la oración de muchos hermanos. Y mire, usted tal vez no está en los reflectores, no está en el reconocimiento, no está en los grandes esfuerzos. No se preocupe de eso. Pero si usted está en la oración, usted está en el mejor lugar. Usted está haciendo lo mejor. Porque esta iglesia necesita gente que ore, gente que busque a Dios, gente que le pida a Dios que nos sostenga, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos cuide. La oración no es una opción, es una necesidad. Como Jesús dijo, nuestro Señor, en Lucas 18:1, donde dice que les habló una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así de que, queridos hermanos, qué gran privilegio tenemos de la oración, de venir ante el trono de la gracia del Señor en oración. Gente que ora, gente que te dice, mi hermano, estoy orando por usted. Hermana, estamos orando por usted. Gente que usa bien las redes sociales para la oración, no para chismografiar, sino para orar las unas por las otras, los unos por los otros. Son gente de bendición. La oración nunca está de más. La oración es una bendición, por eso Pablo dice, orad sin cesar. Por eso también Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias.
la oración. Qué importante es la oración. ¿Cuánta necesidad tenemos de la oración? Mañana vamos al trabajo, necesitamos orar, ¿verdad? Mañana vamos a la escuela, necesitamos orar. Van nuestros hijos a la escuela, van nuestros hijos a la universidad, necesitamos orar por ellos. Yo a veces, los lunes por la mañana muy temprano, llevo a mi hija Estrellita y la dejo en la puerta de la universidad y digo, ay, Estrellita tan chiquita, mira nomás, ¿cómo es posible? Estás aquí tan chiquita, parece tan indefensa. Y ahí se baja ella, caminando, dando pasito tras pasito. Y digo, ay, Dios mío, ¿dónde se va a quebrar esa muchachita? ¿Dónde se va a caer? Y no nos queda otra más que orar por ella. Orar por nuestros hijos. Orar por nuestras hijas. El resultado de lo que hoy tuvimos en la tarde fue el resultado de la oración. Qué bendición es ver cómo Dios cambia todas las cosas. Y los panoramas de la vida, todo se cambia cuando estamos dispuestos a orar y a esperar. Muchas veces queremos respuestas así al momento, al instante, instantáneas, porque vivimos en un mundo instantáneo, que todo es instantáneo, ¿verdad? Y no nos estamos acostumbrando a esperar. Pedimos algo a Dios y lo queremos ya. Y Dios dice, espérate, yo conozco el mejor tiempo para dártelo. Yo sé cuándo te conviene que te lo dé. No es cuando tú digas, no es cuando tú quieras, es porque yo sé, porque yo soy omnisciente y sé todas las cosas. Sé lo que te conviene y sé lo que requieres y sé cuándo lo requieres. Así de que simplemente sigue orando y espera. Vas a tener respuesta, pero en mi tiempo, no en tu tiempo, en mi tiempo. Y a veces nos desesperamos. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a esperar. Pero hermanos que están orando, oran por el servicio, oran por el ministerio, oran por el pastor, oran por mi familia, oran por el proyecto, los proyectos, oran por el colegio, oran por el instituto bíblico, oramos por los hermanos, oramos por las familias. Oramos por los perdidos, oramos por la ganancia de almas, oramos por las actividades especiales como la conferencia de varones el próximo sábado. Cada actividad debe de estar bañada de oración. Y hermanos que oran, son una vida. Todo esto se sostiene por gente que ora. No hay otra explicación. Es solamente gente que está dispuesta a doblar su rodilla y a orar y ponerse en las manos de Dios. En quinto lugar, tenemos los hermanos que están dispuestos a servir. Siempre va a ser una bendición este tipo de hermanos. En Romanos 12:11 nos dice la palabra de Dios, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, en lo que requiere diligencia, hay cosas que demandan diligencia y nosotros debemos de estar prestos para servir al Señor, pero con un espíritu ferviente, con un espíritu con ganas, con deseo, ¿verdad?, de hacer las cosas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Muchas veces en la iglesia tenemos gente, ¿verdad?, que no hace nada y que está esperando que otros lo hagan. Gente que ni siquiera estamos dispuestos a levantar un papel, pero sí estamos dispuestos a tirarlos. No es así. En primer lugar, no debemos de tirar basura. En segundo lugar, debemos estar dispuestos cuando alguien por ahí tiró a levantarlo, a recogerlo. ¿Qué puedo hacer yo? Listos para servir, cualquier cosita, cualquier momento, cualquier ocasión, listos para servir, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y debiéramos de estar siempre ahí con un corazón dispuesto, porque para servir, en primer lugar, se ocupa disposición. Si usted no tiene disposición, usted no sirve para servir. Usted no va a servir, nunca va a servir. Se ocupa disposición. Y mire, usted nomás pregúntese qué puedo hacer
por todas partes va a encontrar algo que usted pueda hacer. Usted puede ser de bendición, puede ser de ayuda a otros, ¿verdad? Sin necesidad de que nadie se entere, usted puede empezar a servir y ser de bendición a otra gente. Número 6, hermanos que son una bendición en la iglesia, son hermanos que ayudan a restaurar a los que han caído. Porque en una guerra siempre habrá heridos. En la batalla espiritual que tenemos nosotros como cristianos, también habrá heridos, también habrá caídos. El enemigo con sus dardos de fuego acertará en la vida de algunos de nosotros y nos tumbará. Pero qué bendición es que pueda haber hermanos en la iglesia que, lejos de tener un espíritu fariseísta, de decir yo no soy como tú eres de lo peor, podamos ir y decir, hermano, aquí está mi mano, yo te quiero ayudar, porque hoy Dios me ha puesto para levantarte, porque quizás mañana tú me vayas a levantar a mí. Y aquí estamos. Gálatas capítulo número 6, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué dice? Tentado. Versículo número 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Oh, hermanos, ¿cómo hace falta tener ese espíritu restaurador? En la Biblia encontramos al hermano Bernabé, ¿verdad? Un hermano con un muy buen espíritu, un hombre lleno del espíritu, lleno de fe. Y recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo desechó a Marcos, a Juan Marcos, lo desechó y dijo: contigo no quiero nada. ¿Por qué? Porque eres un miedoso, eres un sacatón, eres uno que se raja, uno que no quiere sufrir nada. Contigo no quiero nada, así de que no te quiero ver. El apóstol Pablo. Pero ahí estaba un Bernabé para decirle: hermano Marcos, vente conmigo, vente conmigo, vamos, yo te quiero ayudar, yo quiero que te levantes, yo quiero pedirle a Dios por ti, que te levantes, que llegues a ser un hombre útil en la obra del Señor. Años después, el apóstol Pablo dijo: envíame a Marcos, el mismo que había despreciado, el mismo que le había dicho no sirve para nada, yo no te quiero llevar, no te, quítate de mi presencia. Ahora dice: mándame a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Gloria a Dios por los hermanos Bernabé, que levantan, que restauran, que ayudan al caído. No lo juzgan, no lo condenan, no lo critican. Están allí para ayudarlo, para decirle: hermano, hermana, hoy Dios me ha puesto para tenderte la mano y levantarte, porque quizás no sabemos, mañana yo necesite que tú me des la mano para levantarme yo. Hermanos que restauran al caído. Número 7, hermanos que practican la generosidad. Qué bendición esta clase de hermanos. Hermanos que son generosos, que son bendecidos por Dios y en su bendición son generosos para compartir de esas bendiciones con otras personas. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 8 del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su, ¿qué cosa? Generosidad. Versículo número 3 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado, con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá, ¿qué dice?
de sus fuerzas. Hermanos que son una bendición, que conocen una necesidad y que están dispuestos a despojarse para poder ser de ayuda y bendición a aquel hermano, a aquella hermana, a aquella familia que está pasando por necesidad. Qué importante, qué valiosos son esos hermanos. Qué buenos son esos hermanos. Qué bendición son esos hermanos. Y Dios, por supuesto, los que comparten de sus bendiciones, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo, si compartimos nuestras bendiciones, nos estamos haciendo aptos delante de Dios para que Dios nos siga bendiciendo a nosotros. Entonces, nosotros compartimos de las bendiciones y Dios nos sigue bendiciendo porque dice, ese no quiere las bendiciones para él solo. Él las comparte donde hay necesidad. Yo voy a seguir bendiciéndole a él. Voy a multiplicar sus recursos, voy a multiplicar su dinero, voy a multiplicar su salario. Voy a provocar que él, ¿por qué? Porque tiene un corazón generoso. Y queridos hermanos, yo recuerdo en unas ocasiones, fueron 2 ocasiones, que yo dije, vinieron misioneros, vino un misionero, y yo dije, bueno, hoy tenemos fondos en la iglesia para poder compartir una buena ofrenda con el misionero que llegó. No vamos a levantar una ofrenda para él, no es necesario, porque tenemos fondos para compartir una ofrenda para el misionero. Y así terminó el misionero de predicar, compartió sus tarjetas y oramos y nos despedimos. Y cuando yo iba saliendo los pasillos de la iglesia, me aborda, una de ellas era la hermana Leti Soto. Me dijo, pastor, ¿no levantó ofrenda de amor para el misionero? Y le dije, hermana, no vi necesidad que levantemos una ofrenda de amor porque de los fondos misioneros que tenemos podemos darle una buena ofrenda. Y la hermana me dijo, no, pastor, por favor, no nos quite a nosotros la oportunidad de ser de bendición a cada misionero que venga. Por favor, pastor, no lo haga. Ni siquiera salía a esta puerta, las puertas de este edificio, cuando ya me estaban parando y reclamando algunos hermanos para decirme, por favor, no nos quite esa oportunidad, no nos quite esa bendición. Wow. La hermana Leti Soto no pudo venir por 1 año a la iglesia. No pudo llegar por su enfermedad del cáncer y por los cuidados intensivos que ella necesitaba pasar, las quimioterapias y todo esto. Y un día, cuando ella estaba con mejores fuerzas y pasando las etapas críticas de su salud, vino a mi oficina. Me mandó llamar y me dijo, pastor, ¿lo puedo ver en la oficina? Necesito hablar con usted. Dije, sí, hermana, véngase, aquí estoy. Y ella llegó y vino y me dijo, pastor, todo este año yo no he podido venir a la iglesia. He pasado por todo este proceso de tratamiento del cáncer. No he podido venir a la iglesia, pero pastor, dice, aquí en este sobre está todas mis ofrendas de apoyo misionero. Y me entregó un sobre lleno de miles de pesos. Y yo me quedé sorprendido. Me dijo, no he podido estar en la iglesia, pero mi ofrenda para la obra misionera, mi promesa de fe, aquí está, pastor. Wow, dije yo. Qué tremendo, qué amor, qué generosidad. Y así la hermana partió a la presencia del Señor con un corazón de amor, con un corazón generoso, siempre de la bendición que ella recibía, siempre poder compartir. Y le emocionaba y le gustaba la obra misionera. Ella fue de esas maestras
que en aquel entonces, en aquellos tiempos, enviaban como misioneras precisamente a muchas partes y muchos pueblos de este país de México, de aquí de Mexicali, los enviaban allá a Tangamandapio, Michoacán, allá a la sierra de Chihuahua, en Huahuachivo, en Huachamuchi, en pueblos allá que ni siquiera uno sabe que existen. Y allá enviaban a las maestras graduadas aquí de la normal fronteriza. Y ella fue de ese tipo de gente como misionera. Y por eso yo creo que tenía un corazón así, cuando venían los misioneros, para mostrar su amor, su afecto y su generosidad para ellos. Y gloria a Dios. Qué bendición cada vez que tenemos la oportunidad para recoger una ofrenda para un misionero, que nosotros podemos desprendernos de algo que Dios nos ha bendecido y poder compartir con ese misionero. Hace 2 semanas me habló el hermano Jupa, Rodolfo Jupa, nuestro misionero en el Rosario, Sinaloa. Y me habló para decirme, pastor, dice, estamos con una oportunidad ahora de comprar un terreno para la iglesia, más amplio del que ahora tenemos. Está enfrente de la iglesia donde ahora estamos. Y es una oportunidad. Cuesta 135,000 pesos, pastor. ¿Sabe qué? La iglesia hemos juntado 70,000 pesos ya. Nos faltan 65. Entonces, yo le dije, hermano, nosotros queremos apoyarte también. Habla con todos tus amigos, pastores. Él dijo que había como unos 18 o 20 pastores, amigos. Pero estaba un poco desalentado en hablar con ellos. Porque el consejo que yo le di, habla con tus amigos, ¿verdad? Cuando estaban echando el techo del edificio donde están ahorita, entonces él habló y dice, pastor, respondieron de todos los amigos como 3 y usted. Y dijo, y usted fue el que más nos dio para este techo, pastor, ¿verdad? Y él está un poco desesperado. Yo le dije, mira, no importa lo que pasó atrás, tú vuelve a hablar con los amigos. Y entonces, y se ocupaba, era algo ya urgente, determinante, era necesario. Yo le dije, bueno, yo te voy a ayudar con 5,000 pesos. Te vamos a ayudar con 5,000 pesos. ¿Qué te parece? Pastor, gracias. Faltan 60. Llama a los amigos. Bueno, pastor, como que no lo quería hacer, pero lo hizo. Eso fue el día jueves o viernes de hace 2 semanas que le dije eso. Y me llama la semana pasada, el lunes o el martes, me llama y me dice, pastor, ya hice lo que usted me dijo que hiciera. Ya hice. Y estaba bien contento. Y dice, y pastor, hubo respuesta. Hubo respuesta, pastor. Entonces me dice, solamente faltan 10,000 pesos, pero ya tenemos 55,000 pesos. Sí, hermano, ¿y cómo lo hiciste? Pues hice lo que usted me dijo. ¿Y qué hiciste? Pues dice, hablé con el pastor Bob Walker, dice. Y le dije, pastor, mire, le llamo porque el pastor Gutiérrez me dijo que le hablara. Si el pastor no me hubiera dicho, no le hablo. Pero él me dijo que le hablara, a ver si usted podía hacer algo. Y así como usted se rió, yo también me rí. Y el pastor también se rió. Y me dice, pastor, y lo usé a usted. Y dice, y el pastor Bob Walker le dice, ¿y de qué se trata? ¿Qué es el asunto? Pues que estoy comprando un terreno y faltan 60,000 pesos. Y me dijo el pastor Gutiérrez que hablara con usted. El pastor Walker le dijo, yo te voy a poner 20,000 pesos, le dijo.
yo te voy a poner 20,000 pesos. Así de que hoy mismo te los voy a poner. Pero te los voy a poner siempre y cuando hagas algo. Quiero que hables con el pastor Parada y que le digas que yo te dije que hablaras con él. Y habló con el pastor Parada. Y le dijo, pastor Parada, en verdad yo no voy a hablar con usted, no quisiera hablar con usted de esto, pero el pastor Bob Walker me dijo que hablara con usted y por eso le estoy hablando. No es, sinceramente, a mí me da pena, pero el pastor Bob Walker me dijo que hablara con usted. Y ya les puso, estamos comprando un terreno, cuesta tanto, faltan 40,000 pesos. El pastor Parada le dijo, hermano, yo te voy a poner otros 20,000 pesos. Y así habló con otros, 2 o 3 o más. Y el asunto que solamente se juntaron otros 10,000, faltaban 10,000. Cuando él me contó todo esto, yo no sabía cuánto le habían puesto. Oye, y dime cuánto te puso Bagua, que me dijo 20,000. ¿Cuánto te puso Parada? Me dijo, también 20,000. Entonces le dije, no te preocupes por otros 10, nosotros te vamos a poner los 10 también. Los 5 y los 10. Porque no nos queremos quedar atrás. Y si hubieran sido hasta 20 hubiéramos igualado los otros. Me dice, todavía faltan otros pastores que dijeron que iban a contestar. Eso úsalo para cualquier otro trámite porque vas a ocupar dinero para hacer otros trámites. Entonces eso úsalo porque sé que va a llegar más. Pero por lo pronto ten completo ya los 65,000 pesos. Me mandó el video para decir, gracias pastores, aquí está el terreno. Y dice, terreno propiedad de la Iglesia Bautista El Camino del Rosario, Sinaloa. Ya está ahí un letrero comprado, ya. Y nos gozamos y nos alegramos por eso. Pero es el espíritu de generosidad, de bendición que fluye a través de muchos hermanos que se desprenden de la bendición que Dios nos da. Y así participamos, y así colaboramos. Así en medio de la pandemia apoyamos misioneros, apoyamos obras, apoyamos necesidades en medio de la pandemia y enviamos dinero en un lugar, dinero en otro lugar, dinero en otro lugar, dinero en otro lugar. ¿Y sabe qué hacía Dios? Nos daba más y nos daba más, ¿no? Porque eso es como convertirnos en un conducto de bendición. Entonces, si el dinero lo hubiéramos solamente querido para nosotros y decir, no, es que nosotros lo necesitamos. ¿Quién sabe si los hermanos vayan, ni hay iglesia, ni hay servicios presenciales? Si vayan a querer seguir dando, no sabemos qué, mejor guardamos dinero. Pero no fue así. Simplemente fuimos unos transmisores de bendición. Y donde había necesidad, ahí estábamos. Prestos, listos. Y muchas partes, muchos lugares, no quiero mencionarlos ahora, pero fuimos un conducto de bendición. Qué bueno es Dios. Hermanos que son generosos, qué bendición son así, sus hermanos. Número 8, hermanos que viven y practican el amor cristiano. Juan 13:35 dice la palabra de Dios. Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es lo que nos debe de distinguir, que nos amamos unos con otros. Y gloria a Dios, qué bendición por esto. Hace un momento vi llegar el hermano que viene de la ladrillera. Hermano, levanta tu mano allá atrás, mero atrás allá de viene de la ladrillera. Me da mucho gusto verle y tenerle aquí. Viene lejos, viene en bicicleta, se regresa, él es mayor de edad. Hay que agarrar la carretera a San Felipe. O sea, no es fácil, o al menos que rodee por aquí, en medio de las parcelas. Pero qué bendición. La primera vez que él vino, pues venía con su barba, un poquito descuidado. Y qué bendición que pudimos recibirle, aún así como él venía. Me da mucho gozo verle ahora que él viene en mejores condiciones. Y nos da gozo verlo así.
Pero qué bendición por aquellos hermanos que pudieron decirle, véngase a comer, hermano. Véngase, vamos a compartir los alimentos. Y ahí compartiendo esos alimentos yo vi que algo cambió, algo sucedió, algo pasó. Y ahora verle que él llega. Qué gozo, qué alegría. Cada persona que tal vez para muchos pasa desapercibido o es insignificante, para Dios cada alma tiene gran valor. Y eso se demuestra cuando mostramos nosotros como iglesia el amor en Cristo. Y amamos la gente, amamos las personas, amamos a los perdidos. Cristo dijo que debemos de amar aún hasta nuestros enemigos. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero Cristo lo dijo. Porque cuando vivíamos allá teníamos al Juanillo ratero y al Güerillo ratero. Y de cómo puede decir Cristo que yo ame a esos que nos han hecho tanto daño. ¿Cómo? Pero así lo dice. Así lo dice Dios. Que debemos de amar aún hasta nuestros enemigos. Wow, qué tremendo. Debemos de amar a nuestra familia, amar los hermanos, amar los niños, amar los perdidos, amar los enfermos, amar a la gente. Qué importante es ver a la gente con ojos de amor, no con ojos de menosprecio, sino con ojos de amor. ¿Alguien me está escuchando esta noche? Esos son los hermanos que son una bendición. Hermanos que se aman entrañablemente, ¿verdad? Que nos dolemos cuando alguno de ellos es llamado a la presencia del Señor, porque siempre queremos tenerlos con nosotros. Pero un día todos vamos a pasar y todos nos vamos a ir. Pero mientras tanto, tenemos que amarnos los unos a los otros. Número 9, hermanos que ganan almas. Proverbios 11:30 dice la palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Hermanos que van por las calles a hablarle a la gente de Cristo, que le comunican el evangelio a los perdidos, que se quieren preparar para hablarle a la gente del Señor, hablarles de esta nueva vida en Cristo, de esta vida en abundancia que tenemos en el Señor Jesucristo, la vida que el mundo no conoce, porque tampoco nosotros la conocíamos hasta que venimos a Cristo. Hermanos que ganan almas, que van esparciendo vida por donde quiera que van, comunicando el evangelio, compartiendo la palabra de Dios, hablando con denuedo la palabra del Señor. Son gente sabia, son gente entendida en lo que Dios quiere, en lo que está más cerca del corazón de Dios, que es la salvación de las almas perdidas. Y por último, número 10, los hermanos que son una bendición en la iglesia son los hermanos fieles. Son los hermanos que permanecen, son los hermanos que siguen, que perseveran. En Hechos 11:23 dice la palabra de Dios: hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios en la iglesia de Antioquía, dice que se regocijó y entonces predicó un sermón, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, ¿qué cosa? Fieles al Señor. Hermanos que puedan permanecer fieles al Señor. Qué bendición. Los fieles allí van a estar. Como dice el dicho, llueva, truene o relampaguea, ahí van a estar. Tengan que esforzarse, tengan que sacrificar, haga frío, haga calor, ahí van a estar. Hermanos fieles son una bendición. Pasan los años y siguen fieles. Ahí están, ahí continúan, siguen adelante. Qué bendición son hermanos fieles. Qué bendición, hermanos, que a través de los tiempos han estado. Son de ayuda, son de ánimo, son de apoyo. Es un gozo tenerlos con nosotros. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar aquí, pero una cosa sí saben los hermanos fieles, que mientras tengamos vida y mientras que tengamos fuerzas,
vamos a estar en la casa del Señor, sirviéndole, agradándole, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Va a llegar el día. Puede llegar el día en que vamos a estar limitados a una cama. Triste ese día. Y qué lamentable que cuando llegue ese día, nosotros querramos estar. Quisiera ir a la casa de Dios, quisiera estar en la casa. Y ya nuestras fuerzas físicas no nos lo permitan. Qué lamentable sería que llegara ese día. Así de que mientras podamos, sigamos siendo fieles. Permanezcamos fieles. Sigamos perseverando. Continuemos hasta la venida del Señor. Hermanos, así son una bendición. Y que esa fidelidad impacte las nuevas generaciones. Impacte. He estado viendo y observando todo un grupo de hermanos jóvenes, familias, jóvenes. Y yo digo, todas estas familias nuevas, todas estas familias recién hechas y las que se van a seguir haciendo con la ayuda del Señor, todas esas familias son las que representan la fuerza de nuestra iglesia en un futuro. Para que nuestra iglesia pueda seguir cuando nosotros ya no estemos, nuestra iglesia pueda seguir. Porque hay hermanos que han decidido ser fieles al Señor. Hay hermanos que han decidido ser de bendición a la obra de Dios, a la causa de Cristo, al servicio del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, a que usted y yo, hermano, hermana, queramos ser uno de esos hermanos, una de esas hermanas que somos de bendición en nuestra iglesia. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por que nos enseñas qué tan importante es que haya hermanos fieles en tu casa, en tu iglesia. Ayúdanos a ser hermanos de bendición. Que estemos listos para servir. Listos para amar, listos para levantar, listos para orar. Ayúdanos. Listos para restaurar, listos para dar. Ayúdanos. Gracias, Dios. Bendice la invitación, mi Dios. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada en esta noche. ¿Quién podría decir, pastor, yo quiero ser un hermano fiel? Un hermano de bendición para esta iglesia. Ore por mí. A ver tu mano, a ver tu mano. Amén. Amén. Por toda la casa. Qué bendición. La música va a tocar. ¿Por qué no vinimos al altar y le decimos, Dios, ayúdame? Ayúdame, Señor, a ser un hermano de bendición. Ayúdame. Voy a cambiar la invitación. Si hay alguien aquí en esta noche no tiene a Cristo en su corazón, pudiera haber alguien entre nosotros, no tiene la seguridad. Si tú murieras hoy, que tu alma va a ir al cielo con Cristo, yo te animo en esta noche, entrégale tu vida a Cristo. Pídele a Cristo que te salve. Habrá alguien en esta noche que podrá decir, pastor, yo necesito a Cristo como Señor y Salvador de mi alma, ore por mí. ¿Pudiera haber alguien entre nosotros? Solo levanta tu mano bien alto diciendo, yo soy pastor, yo no soy salvo todavía, pero yo quiero tener la salvación que Cristo ofrece. ¿Habrá alguien aquí esta noche? Padre bendito, gracias. Qué bendición por lo bueno que tú eres. Ayúdanos a ser hermanos que somos de bendición en tu iglesia. Ayúdanos, hermanos fieles, hermanos que oran, hermanos que restauran, hermanos que aman, hermanos que dan, hermanos que sirven.
Ayúdanos. Gracias, Dios. Qué bueno tú eres. Gracias. Bendice cada hermano, cada hermana. Ayúdanos a ser una iglesia de hermanos, que seamos una bendición para la iglesia, para la gente. Te lo pedimos en Cristo. Amén y amén.